Saludar a Marielena Morera, presidente de Causa en Común. 7 de cada 10 declaraciones del gobierno federal sobre seguridad no tienen sustento. Eso lo declara Causa en Común a través de Tu Voz. Ahora, Marielena, hay un estudio muy importante oficial sobre seguridad. Y antes de dar a conocer este estudio y platicar sobre este tema, me interesa mucho decirte que pues la nota el día de hoy, que me parece importantísimo, es entender los números. Y los números son los siguientes. El Banco Mundial dice claramente que no es la primera vez que le presta a México en los recientes 18 meses de gobierno. Que en 18 meses el gobierno de López Obrador ha solicitado 5 créditos de Banco Mundial que ascienden a 2.130 millones de dólares. Hago una referencia, Marilena, el gobierno de Peña solicitó en 6 años 2.331 millones. ¿Qué significa esto? Que si el dinero es para regalarse, pues vamos a entrar en serios problemas porque les quiero decir que en un año la deuda pública creció 1 billón de pesos. En abril 2020, este abril, superó 12 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sí son números reales, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Al no haber dinero para poder generar más empleos, al haber más de 12.5 millones calculados, que están cortos, calculados según datos del gobierno federal, pues no va a haber trabajo. Y si tú calculas, según ellos, 12.5 millones de personas multiplicadas bajito a la mano, Marielena, por 4 integrantes de cada familia, híjole, pues mira, ya son 12.5, hacemos rápido la suma, mi querida Marielena. Entonces son 12.5 por 4. Entonces estás hablando de 50 millones de personas que no tienen trabajo. Con una deuda, con una inflación, ¿qué es lo que primero revienta? La salud y la seguridad. Entonces, si 7 de cada 10 declaraciones del gobierno federal no tienen sustento, puta Marilena, pues ¿dónde estamos parados? Fernanda, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, y pues sí es muy preocupante la situación que estamos pasando, porque lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, ¿qué dice el presidente en la mañanera respecto a seguridad? Y entonces preguntarles a las instituciones de seguridad, donde está por supuesto la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, la Marina, la Defensa, porque ahora pues el país pues está completamente militarizado en el gobierno federal, y luego preguntarle también a Segovia, al Secretariado Ejecutivo, si había sustento sobre lo que decía el presidente. Y lo que nos encontramos, como bien dices, es muy preocupante, porque lo que nos encontramos es que las secretarías no pueden sustentar las palabras del presidente. Entonces, o le mienten al presidente, o no tienen los datos, o los tienen y no los quieren dar a conocer. Pero cosas tan elementales como preguntarle a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, o sea, al secretario Durazo y su secretaría, ¿cuánto gana un gendarme, una persona que trabaja en la Gendarmería en la Guardia Nacional, un guardia cuadrana? Y nos contestan que no saben, ¿no? Luego le preguntamos a la Secretaría de la Defensa, que es de donde sale el dinero, y también dijeron que no sabía. ¿Cuántas demarcaciones territoriales hay? Y pues tampoco nadie sabe, ¿no? Cuando son datos, fíjate, además son datos que en muchos casos son públicos, ¿no? Y otros que no son públicos, pero que tenemos todo el derecho como ciudadanos a saber, y sin embargo no los dan. Entonces, todo esto es preocupante, porque tenemos un derecho a saber todos los mexicanos, y este derecho a saber lo hacemos a través de
de las instituciones de transparencia, donde tenemos el derecho de preguntar lo que queramos saber con respecto al gasto o con respecto a las estrategias, en este caso de seguridad, y sin embargo nadie sabe nada, ¿no? Entonces lo que te queda por decir, realmente no sabe nada o no hay una estrategia o son tan opacos que no quieren decir nada, ¿no? Y cualquiera de las tres opciones son muy graves. Porque como bien dices, pues lo que va a pasar después de esta pandemia es mucho peor que lo que tenemos, que ya lo estamos viendo, está subiendo, ya el martes pasado fue el... No, el pasado domingo 7. El 7 de junio se convirtió fue el día más violento. El día más violento del año 2020 en México. Exactamente, y entonces lo único que estamos haciendo es que cada vez decimos, bueno, este es el mes más violento, este es el día más violento, o sea, de veras no vamos a pasar de ahí a que el gobierno federal conteste con una estrategia real de seguridad, que vuelva a lo que dijo en transición, que lo más importante eran las policías municipales, y lo que estamos viendo por los escándalos de los últimos días es que no ha habido ninguna estrategia para fortalecer a las policías municipales. O sea, sí es muy preocupante, Fernanda, lo que estamos viviendo, y qué bueno que tenemos el espacio para reflexionarlo con la gente, ¿no? Porque al final del día la seguridad debería de estar centrada en el ciudadano. ¿Qué le importa al ciudadano y dónde se invierte ese dinero para que al ciudadano no le afecte? Por supuesto. ¿No? Porque el ciudadano, pues sí, hoy está afectado porque no tiene empleo, está afectado porque además de no tener empleo, lo poco que tiene se lo roban, o lo matan, o te secuestran, o te violan, ¿no? Y pareciera que no hay un gobierno que te esté defendiendo cuando su principal función del gobierno federal, de los estatales y de los municipales es la protección de los ciudadanos. No tiene otra función más importante. Pero lo que hemos visto es que el gobierno tiene una relación con el narcotráfico. O sea, pues saluda al narcotráfico, se acerca al narcotráfico, suelta al narcotraficante, o sea, entonces, cuando... Fíjate que es un mensaje que todo el día manda, ¿no? Contra los delincuentes no nos vamos a ir, ¿no? Y lo veíamos ahora en la marcha esta tan violenta del día de ayer en la Ciudad de México, o la del fin de semana, o la del fin de semana el jueves en Jalisco, ¿no? Donde dices, bueno, y los bienes de la gente, ¿quién los va a reponer? Porque nadie se los va a reponer, ¿no? Pero quiero decir, no cuidan a los policías, desde luego no cuida el Estado a los policías y tampoco a los ciudadanos, solo a los delincuentes. Yo recuerdo haber escrito una columna contra Enrique Peña Nieto que decía: atienda el vuelo, señor presidente, porque no tenía una estrategia de seguridad. Es más, él tapó los datos todo el tiempo. ¿Lo recuerdas? Así. No había una estrategia. Sí, claro. Y yo me acuerdo que le decía: el vuelo que usted comanda es México. Atiende el vuelo, señor presidente, porque nos está llevando a chocar. Y cuando termina, dices, bueno, qué bueno que ya entonces vendría la posibilidad de una estrategia de seguridad importante para México. Y nada tampoco. Claro, fíjate que esto es como anécdota, ¿no? Un día me encontré a alguien que trabajó con el presidente Peña Nieto y me dijo: te vas a acordar de mí, pero vas a extrañar que podamos tener una plática franca con el nuevo gobierno, vas a extrañar que tengan algún tipo de estrategia o de apertura. Y yo le dije, bueno, estás loco, o sea, no los vamos a extrañar para nada. Bueno, pues fíjate cómo estamos ahora, que pues sí, hasta pensamos, bueno, por lo menos con los anteriores se podía hablar, ¿no? Con estos no, porque si no piensas exactamente como ellos, entonces estás en el bando de los enemigos, cuando pues aquí no hay enemigos, ¿no? Los únicos enemigos son los delincuentes, y tendríamos que estar todos en un acuerdo nacional a favor del empleo, a favor de la seguridad, de la inversión, del crecimiento. No del crecimiento, porque es increíble. Por ejemplo, hoy en la mañana escuchaba la conferencia mañanera y decía el presidente que bueno, que sí se habían perdido miles y miles de empleos formales, pero que los importantes eran los informales que se habían perdido. No, a ver. O sea, si no generamos riqueza, ¿cómo vamos a repartir riqueza? Te mando un abrazo, María Elena, me tengo que ir a spots.
a Órale, Spots pues te QTF, mando yo pero también un abrazo. pues nos hablamos la próxima semana para poder hablar más de esta causa en común y que me encanta el nombre, porque si no tendríamos, es una causa en común que es la seguridad, pues imagínense, estamos fritos, ¿no? María Elena Morera, gracias, un fuerte abrazo. Yo nada más les digo en segundos. El 7 de junio, el día más violento del 2020 en México. Estamos hablando que en semáforo rojo, en todo el país, en el pico de contagio, 117 personas asesinadas.